Un saludo muy, pero muy rico y especial para todos los hermanos y hermanas de habla hispana. Oh, mis amados, qué hermoso es poder volver a encontrarnos a través de estos medios con el propósito de predicar la preciosísima, la hermosa palabra de Dios. Le exaltamos, le adoramos y le glorificamos a aquel que vive más allá de las estrellas en el tercer cielo, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu, como dice el profeta Isaías. Oh, qué hermoso, mis amados. Una vez más, nos estamos uniendo con ustedes, acortando distancias, porque eso es lo que hace la tecnología, acortar distancias para que si un hermano está en Canadá, en Estados Unidos, en Costa Rica, en Trinidad y Tobago, en el lugar que sea, podamos predicarle a él sin tener que viajar hasta allá. Oh, mis amados, alabamos y glorificamos al Dios del cielo por estas posibilidades que tenemos todavía. Así que ahora que tenemos estas posibilidades, lo tenemos que aprovechar. Y qué mejor predicando temas que la mayoría no se anima a predicar desde los púlpitos modernos. Porque lastimosamente ahora, si uno predica claramente y sin rodeos, lo que le espera es la guillotina. Qué tremendo, mis amados, pero esa es la realidad. Hoy tenemos el tema número 561 de nuestro enorme y gigantesco buffet espiritual. Si usted desea ponerse en contacto con su pastor virtual, lo único que tiene que hacer es enviarnos un mensaje a este WhatsApp que aparece aquí y con mucho, pero con mucho gusto vamos a apuntalarle su fe. Con mucho gusto vamos a apuntalarle espiritualmente hablando para que puedas nutrirte como Dios estipula. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Muy bien, quiero extenderle, antes de comenzar el tema, quiero extenderle un saludo muy, pero muy especial a la hermana Sara y a su esposo Oscar. En forma especial a la hermana Sara, porque ella va a permitir que muy pronto yo pueda predicar en chino, en japonés, en coreano, en ruso, en inglés, y así sigue la cosa. Oh, qué precioso. Créanme que yo lloré de felicidad cuando la hermana Sara me dijo que ella me podía ayudar en ese sentido, en esa área, porque para mí es una bendición enorme, porque mi sueño siempre fue predicar con mi esposa, porque mi esposa que falleció era profesora de inglés
¿verdad? Y manejaba inglés y español, de una manera excelente. Pero lastimosamente la muerte me arrebató y nunca pude cumplir ese sueño. Pero ahora el Señor está encauzando las cosas para que no solamente pueda predicar en inglés, sino también en el idioma de Putin, ¿verdad? Y en otros idiomas más. Alabado sea el nombre del Señor por eso. Ahora, vamos a mirarle a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título de la tesis teológica que hoy vamos a defender a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas a la luz de un así dice Jehová. Porque lo único que a nosotros nos interesa, lo único que a nosotros nos importa es un así dice Jehová. Lo que digan los borrachos no interesa en absoluto. Lo que digan los profesores de teología en la facultad no tiene ningún valor. No interesa si están en Andrews o están en Francia o donde sea. No interesa. Aquí lo único que vale es un escrito está. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseñó así. Porque cuando a Jesús le tentaban, él siempre decía, escrito está. Y no se movía de lo que estaba escrito, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Escrito está, tiene que ser nuestro escudo, nuestro baluarte, nuestra fortaleza. Alabado sea el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Muy bien, vamos entonces a comenzar este tema. Como ustedes pueden ver acá en la pizarra, el título es El agrónomo celestial es el Padre. Hoy vamos a hablar de agronomía, pero no de la agronomía que se enseña en la facultad de agronomía. No es esa la agronomía que a nosotros nos interesa. Hoy vamos a hablar de agronomía, pero en el aspecto espiritual. Y saben una cosa, hermanos, la palabra de Dios habla mucho de agronomía, muchísimo. Y les voy a poner solamente un ejemplo porque no podemos mencionar todos. Hay una parábola que el propio Jesús lo dio, que es una de las parábolas más famosas que encontramos en el Nuevo Testamento, y es la parábola del trigo y la cizaña. Esa es una parábola que tiene mucho, pero mucho de agronomía. Ahora, ya tenemos algunos temas, me parece que son dos. Me parece que son dos los temas que ya tenemos sobre la parábola del trigo y la cizaña. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Solamente estamos poniendo como ejemplo. En el Antiguo Testamento también hay bastante sobre agronomía. Pero hoy vamos a hablar de algo totalmente distinto. Vamos al texto de cabecera. Vamos al texto pivot y es Mateo 15. Mateo capítulo 15.
Mateo capítulo 15, versículo 13, va a ser el texto pivot, el texto que va a ser como columna vertebral para este tema. Aquí aparece Mateo 15, 13. Este va a ser el texto clave. De este versículo se desprende un tremendo tema. Este es un tema indigerible. Les aseguro que este tema es indigerible, no se va a entender nunca, no se va a entender nunca. ¿Y saben por qué? Porque el diablo se ha encargado de cegarle tanto a los miembros de las iglesias y principalmente a los líderes de ellas, que prácticamente se puede decir que es misión imposible que este tema se entienda o se ponga en práctica. Pero eso no nos tiene que preocupar a nosotros porque nosotros estamos dispuestos a decir la verdad, le guste o le disguste a la persona. Entonces, vamos a leer el versículo 12 y el versículo 13 de Mateo 15. El 13 es vital. El 12 vamos a leer solo para agarrar un poco de contexto. Noten lo que dice el 12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Y ahora viene. Escuchen bien, hermano, el versículo 13. Es tremendo este pasaje. Alabado sea el nombre del Señor por este versículo y le vamos a sacar el jugo a este pasaje. Noten lo que dice el versículo 13. Pero respondiendo él dijo, toda planta, ahí está, que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! ¿Qué dice? Toda planta. Esa palabra planta tiene que ver con agronomía, porque la agronomía estudia las plantas, el suelo, la tierra, los árboles, etc. Pero acuérdense que nosotros aquí estamos para hablar en el sentido espiritual. Entonces, la pregunta que surge, la pregunta que se levanta es la siguiente. ¿Qué representa la planta? ¿En qué estaba pensando el Señor Jesús cuando dijo lo que encontramos en el versículo 13? Esa es la pregunta del millón. Ahora, antes de responder a esa pregunta, vamos a hacer una conexión. Como ustedes pueden ver acá, hay una flechita. Este versículo 13 hace una conexión con Hechos 5, 38 y 39. Noten, hermano, hay una conexión perfecta. Es demasiado perfecta la conexión que hace la concordancia. De la concordancia yo saqué esta conexión. Hechos 5, 38 y 39. Noten lo que dice. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres
y dejadlos. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Versículo 39. Pero si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallando, luchando contra Dios. Qué perfecta que es la conexión que tenemos acá. Maravillosa es la conexión. Ahora, ¿qué representa la planta? Cuando Jesús dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada y será quemada. ¿En qué estaba pensando el maestro de los maestros cuando dijo eso? Deseado de toda la gente, página 364, y acá se viene el primer bombazo. Noten, hermano, lo que dice. Deseado 364. Primero cita este versículo 13. Eso primero. Y luego noten el bombazo que va a lanzar esta escritora. Dice, en lugar de la autoridad de los padres de la iglesia, Dios nos invita a aceptar su palabra. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿En lugar de qué dice? Noten, ¿qué tenemos que poner acá? En lugar de la autoridad humana, en lugar de la autoridad humana, que es lo mismo que decir padres de la iglesia o autoridad humana, es la misma cosa. En lugar de la autoridad humana, Dios nos invita a aceptar ¿qué cosa? Su palabra. Ojo con esto, mi estimado. Póngale muchísimo ojo a este detalle porque es cardinal, vital y trascendental. ¿Cuál es la planta? ¿Cuál es la planta que no plantó el agrónomo celestial? Esta que está acá. La autoridad humana es la planta que no plantó el agrónomo celestial. ¿Por qué? Porque dice que en lugar de aceptar la autoridad humana, que es lo mismo que decir los padres de la iglesia, tenemos que aceptar su palabra. Pero la mayoría hace a la inversa. La mayoría acepta la autoridad humana o la autoridad de los padres de la iglesia y desecha la palabra. Y ahí es donde nos metemos en un problemón enorme. Sigue diciendo, en ella sola se encuentra la verdad sin mezcla de error. ¡Qué hermosura, mis amados! Ahora, ¿por qué Dios pide que confiemos más en esto que en esto? ¿por qué? Porque acá en esto se encuentra la verdad sin mezcla. ¿Sin mezcla de qué? Sin mezcla de error o de errores. Y ahora se viene el bombazo. Todos aquellos que aceptan la autoridad humana, las costumbres de la iglesia, ahí está la planta. Ahí está la planta que no plantó el agrónomo celestial.
Noten, las costumbres de la iglesia o las tradiciones humanas, presten atención a las palabras de Cristo. ¡Epa! ¿Qué tenemos acá? Quiere decir entonces que autoridad humana más. Acá tenemos que hacer un signo más costumbres. Costumbres. Noten, hermano, más, otro signo más tradiciones. Tradiciones. Todo eso, o sea, más todo eso son plantas que el agrónomo celestial, que es el Padre, no plantó. Eso quiere decir entonces que hay que tirar a la basura el manual de iglesia. ¿Por qué? Porque el manual de iglesia tiene que ver con esto y con esto y con esto, pero esto no plantó el agrónomo celestial. Y el versículo dice claramente que lo que Dios no plantó, el agrónomo no plantó, tiene que ser ¿qué? Desarraigado. ¡Ah! ¡Qué tremendo, mis amados, lo que tenemos acá! Ahora, ¿qué relación tiene este versículo 13 que está acá? ¿Qué relación tiene con el juicio investigador? ¿Sabían ustedes que este versículo 13 tiene mucho que ver con el juicio investigador? Y la pregunta es ¿por qué? Vamos a buscar. Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12, versículo 14. Noten lo que dice. Porque Dios traerá toda obra a juicio. Ahí está el juicio investigador. Juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo 14 de Eclesiastés 12 con nuestro texto pivot? ¿Qué tiene que ver? Deseado de toda la gente, 3:6:3. Noten lo que dice. Las costumbres y tradiciones tan apreciadas por los rabinos, ahí está, noten, las costumbres y tradiciones altamente apreciadas por los rabinos eran de este mundo, no del cielo. ¡Epa! ¿Qué dice? O sea, que la autoridad humana, las costumbres y las tradiciones eran de este mundo, no del cielo. O sea, podríamos decir, eran plantas que ellos plantaron, pero el agrónomo celestial no. El agrónomo no plantó eso. Y si no plantó eso, el versículo dice que tiene que ser desarraigado. Y ahora bien, por grande que fuese su autoridad, ojo con eso, hermano, mucho ojo con eso,
por grande que sea su autoridad sobre la gente, no podían soportar la prueba de Dios. ¡Epa! O sea, cuando dice la prueba de Dios, es el juicio investigador. Cada invención humana que haya sustituido los mandamientos de Dios resultará inútil. Inútil. Subrayen esa palabra, inútil. En el juicio. Y adivinen qué versículo la señora Juárez va a citar ahora. ¿Saben qué versículo va a citar? Eclesiastés 12:14. Primero citó Mateo 15:13, pero termina citando Eclesiastés 12:14. Quiere decir entonces que Mateo 15:13 tiene muchísimo que ver con el juicio investigador. Tremendo detalle, mis amados. Qué impresionante es el detalle que tenemos acá. Ahora, es cierto que la iglesia está libre de plantas que no colocó el agrónomo celestial. Ah, deseado de toda la gente, 363 tiene la respuesta a esta pregunta. La sustitución, ojo con eso, esa palabrita extra, esa palabra no podemos dejar de escribir acá en la pizarra. La sustitución. La sustitución. Ojo, la sustitución. ¿Qué significa sustitución? Sustitución significa cambiar. O sea, este por este. Cambiar este por este. O este por este. Cambiar, sustituir. La sustitución de los mandamientos de Dios por los preceptos de los hombres no ha cesado. ¡Qué tremendo, hermano! Noten lo que dice. La sustitución. Hermano, esta palabrita tiene mucho peso. La sustitución. ¿De qué? De las costumbres y tradiciones humanas. No ha cesado. No ha cesado. Y si dice que no ha cesado, quiere decir que continúa. Pero harían bien las personas que tienen ese problema, harían bien en en prestar oído a lo que Jesús dijo en este versículo 13 que está acá. Harían muy bien en prestar oído a eso. Pero la cosa es sustituir. Cuando se sustituye el manual de iglesia por la Biblia y el espíritu de profecía, ahí es que se cumple el versículo 13. Pero
no nos tenemos que preocupar demasiado tampoco por eso, porque Jesús dijo que sí o sí va a ser desarraigado. Y si es desarraigado de la iglesia, tiene que ser también desarraigado ¿dónde? De mi cabeza. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Ahora, ¿cuál es la actitud de los dirigentes contra aquellos empleados fieles del agrónomo celestial? ¿Sabían ustedes que este agrónomo celestial, que es nuestro Padre maravilloso, tiene empleados? Y uno de sus empleados soy yo. Uno de los empleados soy yo porque soy uno de los atalayas que está dándole a la trompeta el sonido certero y está denunciando todas las abominaciones que estos borrachos están haciendo. Ahora, noten lo que dice, deseado de toda la gente, 3:63. Un bombazo. Acá se viene otro bombazo de enorme envergadura. Noten lo que dice. Los hombres se aferran, ojo con esa palabrita, se aferran a sus tradiciones. Y acá viene la bomba. Acá viene el bombazo. No solamente se aferran a sus tradiciones, sino noten qué más dice. Y alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle su error. Noten, hermanos, ¿qué dice? Alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarle qué cosa, su error. Quiere decir entonces, hermanos, que el día que tú decidas ser un empleado fiel de este agrónomo que está acá, y prediques claramente y sin rodeos la palabra de Dios, tal como lo hicieron todos los profetas y principalmente Micaías, que es mi profeta favorito y que anhelo darle un abrazo en el cielo. Sí o sí te van a fusilar. ¿Y por qué? Porque la declaración dice que alimentan odio contra aquellos que le quieren mostrar lo errado que están. O sea, quiere decir entonces que es una flor de mentira aquellas acusaciones que mis enemigos lanzan contra mí y dicen así. ¿Saben lo que dicen mis enemigos? Mis enemigos dicen así. El hermano Tapiolas es rencoroso. Él tiene mucho rencor en su corazón porque como le trataron injustamente, como le trataron mal, por eso él no quiere volver a la iglesia. Eso es mentira, mi estimado. Eso es una flor de mentira. No se crean ese cuento porque eso es más horrible que la hostia que comen los católicos
todos los domingos. Eso es una mentira, es a la inversa. Ellos son los que alimentan odio contra los atalayas y no nosotros contra ellos. Es tremendo, hermano. Acá lo dice. Los hombres se aferran a sus tradiciones, se aferran al manual de iglesia, siendo que el manual de iglesia es una planta que el Padre Celestial no plantó. Y no solamente se aferran a eso, sino que aparte de eso, alimentan odio contra aquellos que tratan de mostrarles el error en el cual se encuentran. ¿Está clarito? Siguiente pregunta. ¿Qué más representa la planta? ¿Qué más? ¿Qué más representa la planta? Vamos a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del agrónomo celestial no está en él. Qué linda traducción, ¿eh? Noten qué hermoso. Esa es una traducción preciosa. El amor del agrónomo celestial no está en él. Ahora, ¿qué tiene que ver este versículo 15 de Primera de Juan 2 con lo que estamos estudiando? Tiene mucho que ver. Noten lo que dice Cada día con Dios, página 267. Otro bombazo. Acá viene otro bombazo. La iglesia. Cada día con Dios 267. La iglesia está en el mundo. Eso nadie lo discute. Pero acá viene la tragedia. Y debe trabajar por el mundo. Pero no debe abrir sus puertas a la mundanalidad. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten. ¿Qué dicen? La iglesia está en el mundo y es su responsabilidad trabajar por el mundo, pero no tiene no tiene que abrir sus puertas para que entre la mundanalidad y la iglesia se hunda en la mundanalidad. Por eso es que Jeremías dice, conviértanse ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19. Y Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que se haga amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Tremendo. Y noten qué versículo ella va a citar ahora. Después de decir, pero no debe abrir sus puertas a la mundanalidad. Noten qué versículo ella va a citar ahora. Este que está acá. Mateo 15:13. O sea que coincidencia no puede ser. No puede ser coincidencia. Quiere decir entonces que
a este que está acá, a este que está acá y a este que está acá, le tenemos que sumar un ingrediente más. ¿Y cuál es? La mundanalidad. Ahí está. O sea que ya tenemos una, dos, tres, cuatro diferentes plantas que el agrónomo celestial no plantó. No plantó. Y si no plantó él, ¿cómo termina el versículo 13? Termina diciendo que tiene que ser desarraigado. Desarraigado por completo. Qué tremendo, hermano. Y las iglesias adventistas están llenas de mundanalidad. Otra cosa que tendríamos que poner acá, el Club de Conquistadores. Esa también es otra planta que el Padre Celestial no plantó y va a tener que ser desarraigada. Y todos esos que suben con el uniforme del club al púlpito van a terminar como terminó Nadab y Abiú. Tremendo, porque están usando fuego extraño. Así de clarito es la cosa, mi estimadísimo hermano. Ahora, ¿sabían ustedes que la planta en el versículo 13 también es símbolo de apostasía? Noten, hermano, quiere decir que hay otro signo más apostasía. Y ahora lo vamos a demostrar. Noten. Mensajes selectos, tomo 3, página 486. Tendremos terribles y grandes apostasías. Las esperamos. Y ahora adivinen qué versículo va a citar. Mateo 15:13. Noten, o sea, ella dice, tendremos grandes apostasías. Y después automáticamente cita Mateo 15:13. Automático. Automáticamente cita el versículo 13. Quiere decir entonces que esas terribles apostasías que vamos a tener es una planta que el Padre Celestial no plantó. Y va a terminar siendo desarraigada. Ahora, ¿cuál es la advertencia que todo el cielo nos hace? Ahora sí, ya en forma individual. En forma individual ahora vamos a mirar el versículo 13, pero en forma individual. ¿Qué quiere decir en forma individual? Noten lo que dice. A fin de conocerle, página 188. No permitáis que quede en el corazón ninguna planta venenosa. Noten, arrancátela y plantad en su lugar
la planta del amor. Ah, quiere decir entonces que aquí, como otro signo más, ¿verdad? Tenemos que agregarle el pecado que hay en el corazón. Ahí es. El pecado que hay en el corazón equivale también a una planta que el agrónomo celestial no plantó. Entonces, ¿cuál es la planta que el agrónomo celestial quiere plantar en mi corazón? La declaración dice que es el amor. Pero para que ese agrónomo celestial pueda colocar o plantar en mi corazón esa planta, primero tiene que, ¿qué? Primero hay que desarraigar el pecado. O sea, la planta venenosa. Mientras yo no quite de mi corazón esa planta venenosa que tengo, Dios no puede trabajar como agrónomo en mi vida. ¡Qué tremendo, mis amados! Es realmente impresionante. Ahora, otra declaración espectacular. Manada pequeña. Manada pequeña, un libro de la señora White, preciosísimo. Página 41. Noten lo que dice. Hombres de mentes inicuas. ¿Qué? ¿Hombres de qué? Hombres de mentes inicuas es sinónimo de perversos. Hombres de mentes inicuas traen doctrinas falsas. Y en muchos casos, estas doctrinas falsas han suplantado. Ojo con esa palabrita. Ahí, esta es otra palabrita que tenemos que anotar acá. Noten, suplantado. Noten, hermanos, que esta palabra suplantado también viene de planta. Pero lo que significa es que han hecho un trueque, han cambiado, así como suena. Y noten cómo dice, han suplantado la verdad de Dios. ¡Qué tremendo! Quiere decir entonces que acá tenemos que agregarle otra suma y ponerle doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Doctrinas falsas. Imagínense, hermanos, todo lo que ya tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 plantas que el agrónomo celestial no plantó. O sea que esta lista puede ser más larga. Y noten cómo termina diciendo. El Señor designó que su iglesia no debe recibir mandamientos de hombres. ¡Qué impresionante, hermano! ¿Qué dice?
El Señor, ¿qué cosa? Designó que su iglesia no debe recibir mandamientos de hombres. ¡Qué impresionante! Por eso es que el profeta Isaías dice, porque este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como mandamientos de hombres. Eso no se puede hacer. No se puede enseñar como palabra de Dios mandamientos de hombres. No se puede. No se puede. No se puede poner ni siquiera al mismo nivel. Y eso es lo que hacen los borrachos cuando ponen el manual de iglesia al mismo nivel que la Biblia y el espíritu de profecía. Eso no se puede hacer. Es completamente imposible. Y lo dice y lo estamos demostrando. No es un capricho personal de una persona X. ¿Qué relación tiene Mateo 15:13 con Éxodo 20:17? Vamos a buscar. Vamos a responder esa pregunta. ¿Qué relación tiene? ¿Qué relación tiene el versículo 13 con Éxodo 20:17? Que de paso es el mandamiento número 10, el 10º mandamiento del Decálogo. Noten lo que dice el versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ahora, surge la pregunta, ¿qué tiene que ver este versículo 13 con el mandamiento que dice no codiciarás? Tiene muchísimo, pero muchísimo que ver. Y te lo voy a demostrar. Patriarcas y Profetas. Página 281. ¡Qué bombazo que se viene acá, hermano! Acá se viene otro proyectil mucho más potente que el que Estados Unidos le tiró a Hiroshima y Nagasaki. Patriarcas y Profetas 281 dice así: el 10º mandamiento ataca, ojo con esa palabra, ataca la raíz misma de todo pecado. ¡Epa! ¿En agronomía se estudia la raíz? Claro, claro, la raíz sí o sí se tiene que estudiar en agronomía. Sí o sí. Sí tiene que ver con el suelo. La raíz está íntimamente relacionada con el suelo, con la tierra. Pero acá dice que el 10º mandamiento ataca la raíz misma de todo pecado. Alabado sea el nombre del Señor. Al prohibir el deseo egoísta del cual nace el acto pecaminoso. Noten, hermano, qué tremendo detalle. ¿Qué dice? Ataca la raíz.
El 10.º mandamiento ataca la raíz. ¿A qué versículo nos lleva esto? El apóstol Pablo. Un texto famoso del apóstol Pablo que está en Timoteo. Timoteo, primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Es tremendo, hermano. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí está. Aquí en este versículo 10 aparece algo que tiene mucho que ver con agronomía. Muchísimo que ver. Y es la palabra raíz. Pero la cita que está en Patriarca dice que el 10.º mandamiento ataca la raíz de todo pecado. Y si podemos arrancar ese pecado de raíz, ya no va a crecer más. ¿Por qué? Porque si no tiene raíz, ¿cómo va a crecer? Para que crezca tiene que tener raíz. Es imposible que crezca si no tiene raíz. Tremendo detalle, mis amados. Ahora, ¿cuál va a ser la última planta? Y esta va a ser una de las más venenosas que se va a plantar. ¿Saben cuál es? La ley dominical. Esa planta no va a colocar este agrónomo. No, no va a colocar este agrónomo. ¿Y qué actitud tenemos que tener nosotros que conocemos que esa planta no es del agrónomo celestial? ¿Qué actitud tenemos que tener nosotros cuando se coloque esa planta e incluso nos obliguen a nosotros también a abonarle a esa planta? Porque a eso vamos. Salmo 119, versículo 126. Aquí está la clave para que cuando esa planta se quiera colocar en la iglesia, pueda ser desarraigada después. Noten lo que dice Salmo 119, 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. Qué tremendo, mis amados. Ahora, ¿cómo lo describe el apóstol Judas? A todos aquellos que se bautizaron en la iglesia, pero que no fueron traídos por el agrónomo celestial. Quiere decir entonces que esta planta que aparece en el versículo 13 también es un símbolo de todos aquellos que entraron a la iglesia por medio del bautismo, pero entraron porque Satanás los trajo. Esa planta no es del agrónomo celestial. Y noten, vamos a Judas, verso 12. Noten cómo lo describe el apóstol Judas. Solamente el versículo 12. Estos son manchas en vuestros ágapes.
que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismas. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales. Ahí está. Ese pedacito también tiene que ver con agronomía. Sin fruto. Y ahora viene. Dos veces muertos. ¿Y qué palabrita viene ahora? Desarraigados. ¡Qué tremendo, hermanos! Quiere decir que todos aquellos que se bautizaron en la iglesia como supuestamente plantío de Jehová van a ser desarraigados. Ahora, ¿cómo le llama el profeta Isaías a los que fueron plantados en la iglesia por el agrónomo celestial que es nuestro Padre? ¿Cómo le llama el profeta Isaías a ellos? Vamos a buscar. Isaías capítulo 60. Isaías capítulo 60. Versículo 21. Isaías capítulo 60, versículo 21. Noten lo que dice. Y tu pueblo, todos ellos serán, ¿qué palabrita viene ahora? ¿Serán qué? Justos. Para siempre heredarán la tierra. Y ahora viene, escuchen el detalle que viene ahora porque tiene mucho que ver con agronomía. Para siempre heredarán la tierra. Renuevos de mi plantío. Ahí está. Obra de mis manos para glorificarme. ¡Qué hermosura, mis amados! Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¡Qué hermosura! ¡Qué tema más precioso, hermano! Hasta aquí llegamos por hoy. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Y si este tema fue de bendición para ti, no te olvides de esparcir. No te olvides de compartir con otras personas. Porque si fue de bendición para ti, puede ser también de bendición para otras personas. Por lo tanto, no te quedes disfrutando tú solo de esa bendición. Transmite, comparte, esparce. Lo puedes diseminar por todas partes para que sean muchas las personas que se puedan beneficiar. Que Dios te bendiga ricamente. Y no te olvides, si Dios pone en tu corazón el apoyarnos con tus diezmos o tus ofrendas, te vamos a agradecer que lo hagas para que podamos seguir adelante en este enorme esfuerzo que estamos haciendo por difundir el mensaje por todos los rincones. Que Dios te bendiga, que los ángeles te guarden y te protejan de todo peligro. Y nos vemos entonces en el próximo programa.